evaluar los casos de forma individual, para poder intentar tener alguna pista de cómo procesaban el encuentro con estos dos mundos. Ahora, lo que quiero hacer ahora es leer las fuentes de dos casos que un poco nos muestran esto. El primer caso que vamos a leer es de un personaje de nombre Rodríguez Solís, y esto es lo que declara ante la Inquisición. Y declara que aunque hacía y ha hecho los dichos ayunos por observancia de la dicha ley de Moisés, muchas veces tenía impulsos y le parecía que era buena la ley de Jesucristo, en cuya enseñanza había estado en casa de sus padres, y así estaba algunas veces neutral y dudoso en pensar si era mejor la ley una que la otra, y así algunas veces haría buenas obras en la ley de Jesucristo, dando limosna y haciendo actos de cristiano, y otras veces ayunaba y perseveraba en la creencia de la ley de Moisés, acudiendo a las juntas que después irá aclarando. Ahora, ¿cómo define la Inquisición a un personaje así? ¿Qué es para la Inquisición? Es criptojudío, es un hereje. Ahora, nosotros cometeríamos un grave error si lo vamos a definir de forma simplista, criptojudío, ¿ok? Sí, él declara y asume que llevó a cabo ciertas costumbres criptojudías, pero él también nos muestra en terminología supremamente simple. No estamos hablando aquí de una teología compleja, estamos hablando de personas muy sencillas que tenían también unos conocimientos religiosos supremamente básicos. No nos olvidemos que también en el siglo XVII los conocimientos religiosos del general de la población eran muy básicos, y este tipo de conflictos se llevan a cabo. Ahora, ¿esta persona tenía una identidad claramente criptojudía? No, posiblemente no. Otra vez también tenemos que tomar en cuenta también que él está declarando ante la Inquisición y quizás quería justificar un poco su caso, aunque si de justificar se tratara, quizás hubiera sido mejor que lo negara completamente, y aquí no lo está negando. Él está implicándose en cierta medida cuando dice que a veces sí pensaba que podía salvarse y que se identificaba con la ley de Moisés. Pero este me pareció un texto muy representativo que demuestra un poco la complejidad. Y el segundo caso que quería compartir con ustedes son dos textos que hablan, dos testimonios que hablan sobre un mismo personaje. El personaje se llama Luis Fernández Suárez. Luis Fernández Suárez era el sobrino del capitán Gramajo, también portugués. El capitán Gramajo fue un personaje muy, muy importante en Cartagena, también muy pudiente. Luis Fernández Suárez, en edad muy temprana, adolescente o incluso antes, llegó a la casa de su tío, y fue una persona que, a diferencia de la gran mayoría que tenían estudios muy básicos, él estudió, tuvo cierto tipo de estudios teológicos con los jesuitas durante algunos años, sus primeros años de estancia en Cartagena, y después se involucró en el comercio. Pero vamos a ver dos testimonios interesantes sobre esta persona. Ok. Este es un testimonio de otra persona que participaba en estas juntas. Estas juntas eran un grupo que obviamente no existían sinagogas, entonces se reunían secretamente en algunas casas. Iban, no siempre era en la misma casa. Se reunían secretamente, no sabemos exactamente con qué frecuencia. A propósito de lo que podemos aprender por los testimonios, por lo visto en estas juntas en Cartagena, en otros lugares eran distintos, por lo visto no se llevaba a cabo demasiado ritual judío, más que todo era una reunión en la que se confesaban los unos con los otros, en las que se hacían cómplices y decían que se identificaban con la ley de Moisés, y más bien compartían conocimientos, cada cual contaba qué era lo que hacía. Aparentemente las prácticas criptojudías las llevaban a cabo más de modo individual, es decir, tal vez ayunaban y luego cuando se reunían contaban que ayuné o que hice tal o cual tradición. Ok, entonces sobre estas juntas tenemos este testimonio. Y declaraba que muchas veces se había juntado este confesante con otros judíos judaizantes de la dicha ley de Moisés en diferentes casas,